Bienvenidos a esta corta clase magistral en la cual vamos a completar el ejercicio que se venía trabajando sobre Minis y BMW, donde nuestro objetivo detrás de este tipo de ejercicio va a ser introducir los botones de formulario. Y desde luego dar fin a un ejercicio que habíamos dejado pendientes, que es justamente este ejercicio de BMW Mix. A diferencia de lo que se había hecho en clase, dentro de este ejercicio estamos abarcando dos grupos distintos, consecuencia de algo que ya habíamos discutido con anterioridad, y es justamente todo lo relacionado con que a través de estadísticas y comportamientos podríamos eventualmente tener histogramas donde nosotros podríamos encontrar diferentes tipos de modas, es decir, estos picos, donde sabíamos que cada uno de estos picos nos estaba representando un comportamiento distinto de la población. En nuestro caso, nuestro eje horizontal, teníamos el eje de tiempo. Entonces, eso nos estaría indicando esa iniciativa en la recompra, y que ya algunos de ustedes en el foro han mencionado la importancia de ese tipo de situaciones. Prosiguiendo, entonces, el primer aspecto que para nosotros era totalmente importante y es de resaltar, y es que estábamos modelando que si un consumidor compraba en un momento dado, como estoy ilustrando acá, al cabo de cierto tipo de periodo de tiempo, en este caso estamos midiendo todo por trimestres, el individuo volvía y vendía su automóvil para la adquisición de otro. Entonces acá hay una venta del vehículo usado. Como visualizamos, esta distancia surge de este valor que tengo acá, donde estamos entonces diciendo que compro acá y al cabo de 1, 2, 3, 4 y 5 periodos vuelvo y hago esa venta de mi artículo usado, ya en posición de usado. Entonces, como ya algunos deberían intuir, la herramienta para poder generar esa referenciación la vamos a hacer a través de la función desref. Entonces vamos a aplicar acá nuestra famosa función desref, y si yo me ubicara, digamos que en esta posición donde correspondería justamente a un tiempo de 3, pues nuestra opción sería poner desref. Voy a colocar sería poner un desref. Abriríamos nuestro corchete. Voy a volverlo a escribir en un tamaño un poco más visible. Entonces vamos a poner desref. Listo. Y vamos a utilizar como sistema de coordenada una celda que no tenga fórmulas. Esto para protegernos de que eventualmente lleguemos a referencias circulares, cosa que, si bien no es un problema, en muchas ocasiones es preferible evitarlas. Tenemos nuestro sistema de coordenadas. ¿Listo? Deseamos que esté tomando el valor del comprador que se encuentra una fila arriba, o sea, un menos un filas, y que diga más un filas, más un filas, porque nuestra celda se encuentra en la fila 2 y quiero bajar a la fila 13 donde tengo todos los valores, y adicionalmente se encuentra pues 1, 2 y 3, que es el 3 que tenemos justamente acá, 3 columnas en posición negativa hacia la izquierda. Entonces vamos a poner ese valor que lo vamos a colocar fijado. Entonces repetimos, estamos trabajando en la posición siempre E12,
Si estoy parado en la celda E14, me quiero mover una celda hacia abajo y cuántas celdas esté especificando en el tiempo, en este caso 3, a la izquierda. Entonces observamos que eventualmente si está tomando el 10.000, bueno, el 10, arrastramos y estoy tomando justamente los valores tal cual los estoy generando. De aquí hacia la izquierda, en estos valores que estoy señalando, sería absolutamente importante colocar ceros. Entonces, para garantizar que siempre se estén colocando valores de cero en ese tipo de posiciones, vamos a tener que modificar nuestra función de sref y incluirla dentro de una función si. Y nuestra condición para nuestra función si, pues nada, va a ser equivalente a decir que si el trimestre en el cual estoy trabajando, ¿listo?, es menor que el periodo que yo estoy trabajando, entonces démonos cuenta que en este caso en específico solo para el trimestre 0, 1 y 2 nuestro valor vale 0. Entonces si es menor que el valor que estamos colocando acá, que es B1, en ese caso en específico me deje las celdas en blanco, me deje la celda con un cerito. Y en el caso de que no, pues entonces ahí sí traeríamos todos los valores que acabamos de poner con el desref. Entonces, repitiendo, tenemos una condición que es que el trimestre en el cual estoy trabajando sea menor al trimestre de lapso entre tiempo de compra, que si en el caso en el cual estoy cumpliendo esa condición, entonces coloque un 0, en caso contrario, como acabé ya de arrastrar, se genere el desref. En este caso en específico podemos ir arrastrando estos valores e incluso ir arrastrando los valores hasta nuestra izquierda, viendo que eventualmente nos está poniendo un valor de 0. Entonces en este momento pues es increíble, porque si colocamos un valor de 4, pues eventualmente me está recompletando todas las cosas y me está dejando ahorita es 4 valores en 0, cosa que es justamente lo que quisiéramos que nosotros hiciéramos. Entonces, habiendo hecho ese tipo de observación de cómo podemos implementar un desref con un si para que eventualmente podamos hacer este completado de resultados, voy a proseguir a introducir una serie de botones que nos faciliten la interacción y la visualización de este tipo de gráficos, algo semejante a como hemos hecho en clases magistrales anteriores. Por defecto, la herramienta que trabaja los botones es una herramienta que no está activa dentro de Excel y por lo tanto vamos a irnos a la condición de opciones, a la cinta de opciones y aquí a nuestra derecha vamos a seleccionar la opción de desarrollador o programador según haya sido traducido la expresión inglesa de developer. En el caso específico que estuviésemos trabajando con una plataforma Apple, la opción es más o menos semejante. Estaríamos yendo a Excel, estaríamos yéndonos a preferencias. Dentro de preferencias estaríamos seleccionando la opción que dice cinta y nos desplazamos y aquí, como observamos, no aparece desarrollador sino programador y eventualmente me aparece la opción de programador. Entonces me voy a programador, voy a encontrar todas nuestras opciones de botones donde dice desde controles, cual es bastante interesante, y si lo estoy trabajando dentro de una plataforma Windows, voy a encontrar acá mi desarrollador y vamos a encontrar acá dentro de las opciones de controles de formulario, pues justamente los botones. En el caso específico que voy a trabajar, dado que terminan siendo bastante interesantes, vamos a tomar la que se conoce como la barra de desplazamiento, una barra de scroll. ¿Listo? Inmediatamente vemos que nos está apareciendo una cruz supremamente delgada. Esta cruz nos va a representar el botón, como lo quiero ir estructurando dentro de mi hoja de Excel. Entonces démonos cuenta que aquí estoy casi que pintando e inmediatamente va a aparecer
nuestro guión del scroll. En este momento disponemos de un scroll que no está haciendo absolutamente nada, pero pues que ya desde el punto de vista visual es totalmente funcional. Voy a adicionar un segundo scroll. Ya disponemos de dos scrolls y ahorita lo que vamos a hacer es utilizar justamente esos scrolls para que eventualmente nos permita cambiar algunos de estos parámetros. En el caso específico del día de hoy voy a desear que únicamente me cambie los valores de tiempo. Podría hacer scrolls para que cambiara los valores iniciales, los crecimientos, sin embargo el impacto es exactamente el mismo. Vamos a hacer clic sobre la herramienta Scroll, vamos a irnos al formato de control. Este resultado es absolutamente análogo en una plataforma Apple y vamos a explicar qué significa esto. Entonces, los scrolls, cuando estemos trabajando scrolls, va a ser totalmente importante que entender que un scroll lo voy a interpretar de la siguiente manera. Me voy a imaginar como si yo de alguna manera tuviera una pequeña barra que voy a dividir en fragmentos iguales. Y que por lo tanto cada vez que yo la voy moviendo, cada división que yo estoy representando me está representando un número distinto. Por lo tanto, si estoy pensando en divisiones, el scroll solo está pensando en números enteros. Y adicionalmente, como estoy pensando en posiciones, positivos. Entonces, cualquier persona diría que esto podría llegar a ser eventualmente una restricción. Sin embargo, ahorita vamos a darnos cuenta que esto no va a ser una restricción para nosotros si somos lo suficientemente inteligentes para poder representar los números de manera adecuada. Entonces voy a volver otra vez al formato de control. Veo que por defecto el número de divisiones es de 0 a 100. En este caso en específico estoy parado casi en la mitad, entonces por eso el valor actual es de 51. Pero sin embargo yo quiero que esté trabajando sobre tiempos. Entonces pues sabemos abiertamente que el valor mínimo que tendría es por lo menos de un trimestre. Y en este caso en específico estamos yéndonos hasta el trimestre número 11. Entonces nuestro máximo sería el trimestre 11, con incrementos que van de 1 en 1. O sea, cada vez que estoy moviendo mi scroll, cuánto estoy variando mi valor. Y si el último parámetro que vamos a utilizar es la celda vinculada, es decir, ese valor de 51 que teníamos nosotros, eventualmente dónde lo voy a copiar. Entonces lo vamos a copiar acá. Voy a poner mi valor actual en este caso en 4 para que no se me vuelva loco la expresión de aritmética de dejarme todo en ceros. Y pues nada, ahorita ya vamos a poder utilizar nuestra barra de control y empezamos a darnos cuenta que inmediatamente está cambiando de 8 y vemos el impacto que tiene directamente sobre cada uno de nuestros resultados en la gráfica. Entonces, en este orden de ideas estamos pudiendo explorar las diferentes posibilidades a través de este ejercicio donde queríamos observar cómo el impacto de retener el cliente y ver su recompra eventualmente estaba teniendo un resultado interesante sobre el comportamiento de la curva de ventas. De clientes, qué pena. Esta es nuestra curva de clientes. Por lo tanto, si quisiéramos calcular las ventas, pues tendríamos que sumar todos los valores, cosa que no voy a hacer en este justo momento. Si quisiéramos eventualmente hacer de manera análoga lo podríamos hacer con el 5, sin embargo muchos se preguntarán cómo lo podría hacer con una cosa que es un 1%. Entonces, en este caso en específico, debemos entender que si yo, por ejemplo, estoy trabajando un 1%, esto es equivalente a coger un 1 entero y dividirlo entre 100. Por lo tanto, nuestro proceso va a ser utilizar nuestra barra de desplazamiento para generar el 1
y nosotros eventualmente vamos a hacer la operación de dividirlo entre 100. Entonces voy a disponer a poner el 1 en esta posición. Entendiendo cuál es la lógica detrás de generar este rango de posibilidades, pues vamos a colocar justamente el 1 que había mencionado y aquí la fórmula 1 dividido 100. Entonces observamos que me generó un 1% y voy a hacer clic justamente en este elemento de acá, formato de control. Claramente no tendría sentido hablar de crecimientos del 100%. En este caso en específico podríamos irnos en un fragmento de 1 a 5, comenzando con el valor de 1 que teníamos por defecto y haciendo la vinculación de la celda tal cual la estoy viendo acá. Observamos que eventualmente me está cambiando todos los valores. Aquí creo que cometí algún tipo de error, no vinculé bien. Lo vinculé con esta celda, correcto. Entonces 100 y repitamos. Está generándose el valor y ahora sí coloco el elemento de división. Entonces recordemos que el espacio o que tantas divisiones quiero hacer, en este caso solo estoy pensando en un par de divisiones. Entonces de 1%, veamos cómo está teniendo ese impacto sobre la curva y los valores, pero si de alguna manera quisiéramos trabajar de pronto valores más finos, como 1, 1,1 y demás cosas, podría eventualmente en vez de dividir entre 100, dividir entre 1000 e irme a mi barra de seguimiento y entonces decirle que a mí ahorita no me interesa que vaya desde 1 hasta 5, sino desde 1 hasta 50. Entonces observemos, si el valor vale 50 dividido 1000, sigue dando un 5% y des en cuenta ahorita voy a poner un poco más de decimales para que notemos eventualmente de lo que les estoy hablando. Y ahorita tengo un cambio mucho más fino para ver el impacto que tengo sobre estas gráficas y los diferentes gráficos de desplazamiento. Entonces démonos cuenta que en este caso en específico, alterando cierto tipo de elementos, puedo eventualmente estar generando, como vemos ahí, diferentes tipos de escenarios. Entonces el objetivo primordial de este tipo de herramientas es que a través de un aspecto totalmente visual estemos construyendo escenarios. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber atendido a esta su clase magistral. Nos vemos en una